Buenas tardes, compañero abogado y compañeros, perdón. Mi nombre es Elvin Romero. Soy el integrante del grupo número 2, ¿verdad? Y actualmente pues les vamos a hablar sobre los siguientes temas. Las partes y los presupuestos procesales para ser partes. Entonces, las partes procesales son las personas o entidades que intervienen pues en un proceso judicial para reclamar una determinada pretensión o para asistir a la pretensión formulada por otro sujeto. A la persona en sí que realiza lo que es la acción se le llama parte actora o el demandante, y a la parte o la persona que resiste la acción se le llama parte demandada. En lo que son los presupuestos procesales para ser parte, son requisitos formales que necesariamente deben concurrir para poder constituir válidamente un determinado proceso y que el juez pueda dictar una sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto. Cuando se aprecie en cualquier momento la ausencia de cualquiera de los presupuestos procesales que resulte insubsanable, se dictará una resolución que impedirá continuar con el proceso. Lo que son la capacidad para ser parte, según el artículo 61, ¿verdad?, del Código Procesal Civil, pues nos indica que son las personas naturales. Según el artículo número 1 de la Constitución de la República, nos dice de que Honduras es un Estado de derecho soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para así asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, ¿verdad? Esos son pues lo que nos informa lo que es la Constitución de la República. Y lo que es el artículo número 1 del Código Procesal Civil, pues nos dice de que toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y los tribunales una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. En sí, los derechos procesales que constituyen garantías constitucionales deberán estar en consonancia con los derechos, con los tratados y los convenios internacionales en materia de los derechos humanos. Entonces, eso es con las personas naturales. Ahora, una persona o el concebido que todavía no ha nacido, sí puede formar parte de lo que es un proceso, para todos los efectos, como nos indica, de que le sean favorables, ¿verdad? Las personas jurídicas públicas, esas son lo que es las instituciones del Estado. Entonces, también pueden ser parte del proceso. Entonces, las personas, en el punto número 4 tenemos las personas jurídicas privadas, civiles y mercantiles, ¿verdad? Entonces esas son lo que son las empresas nacionales o extranjeras constituidas legalmente. Quiere decir de que una empresa, si no está en el país, que sea una empresa extranjera, puede ser parte de un proceso siempre y cuando tenga pues lo que es un representante legal que lo asiste en el proceso. Entonces, en el punto número 5 tenemos las masas patrimoniales o los patrimonios separados sin titular con la facultad de disposición y administración. Se refiere a las masas hereditarias en las que carecen de titular porque ninguno de sus herederos los hubiere o se ha declarado heredero. Entonces, por lo consiguiente, los titulares o patrimonios pueden ser demandados de esa masa una vez que se ha declarado yacente y que se ha nombrado pues un curador para que lo represente. En el punto número 6 tenemos las entidades sin personalidad jurídica que contraten con terceros o les causen daño o las que la ley reconozca capacidad para ser parte. Y en el punto 7 pues tenemos el Ministerio Público. Entonces, con respecto a los procesos en el que legalmente haya de intervenir como parte, esto es en los casos de que conlleve el Ministerio Público, ya que debemos considerar o ver que la función principal del Ministerio Público es la persecución penal y tiene pues la función acusatoria en los casos penales y dirige la investigación de los delitos de acción pública. En el punto 8 tenemos los grupos de consumidores o usuarios afectados, así como quienes tengan capacidad para ejercer pretensiones colectivas en los términos previstos en este código. Entonces, un ejemplo puede ser lo que son los sindicatos. En el punto 9 tenemos las sociedades irregulares. Estas son las que se encuentran en sí constituidas de una manera regular o
legal o legalmente. Entonces, capacidad procesal. En el artículo 62 del Código Procesal Civil nos indica que es la comparecencia en juicio. En el punto 1, solo podrán comparecer en juicio los que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Entonces, las personas que pueden ser suspendidos en sí de sus derechos civiles si existe una condenación irrevocable a pena criminal hasta el término de la misma. En el punto 2, pues en otro caso se estará a las siguientes reglas. A. Las personas naturales que no se hallaren en el caso del numeral anterior, pues se habrá de comparecer mediante la presentación con la asistencia de la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley. En el punto B tenemos los concebidos y no nacidos. Comparecerán las personas que legalmente los representen si ya hubiesen nacido. Entonces, si el concebido aún no ha nacido, pero si ya hubiese nacido, entonces serían los padres o la persona que ¿cómo se llama? El tutor, ¿verdad? Cualquiera de ellos son los que tienen en sí la responsabilidad de comparecer ante lo que es el juicio. Por las personas jurídicas públicas, según el punto C. Y por las privadas, nacionales o extranjeras, comparecerán quienes legalmente los representen. Entonces es lo que no les estaba informando, ¿verdad? De que si una empresa, ¿cómo se llama? Pública, privada, nacional o extranjera, siempre puede ser parte del proceso, siempre y cuando como requisito pues no tengan un representante, ¿verdad? Que las represente y vele pues por los beneficios de la empresa. En el punto D tenemos las entidades sin personalidad. Comparecerán en el juicio por medio de las personas a quienes la ley en cada caso les atribuya la representación del juicio de las mismas. En su defecto, por las personas que hubieran contratado en su nombre o por quienes la gestionen. Entonces, los presupuestos para ser parte solo pueden ser parte los que cumplan estos requisitos. Solamente. Entonces, la persona puede tener capacidad para ser parte, sí, como ya vimos. Como ser de la persona, vaya, un ejemplo, un menor de edad, tiene la capacidad para ser parte, ¿verdad? Porque es una persona natural, pero no tiene la capacidad procesal, que es lo que vemos en el artículo 62. Porque quienes tendrían, en dado caso, la capacidad procesal serían los tutores o el padre, porque es menor de edad. En pocas palabras, es la capacidad de ejercicio. Quiere decir que las personas físicas que carezcan o tengan limitada su capacidad procesal necesitarán actuar en el proceso a través de otra persona que supla dicha capacidad. La legitimación, según el artículo 64 del Código Procesal Civil, dice, bueno, un ejemplo, tiene que ser legitimizado o la persona que sea el dueño del derecho o de la cosa en disputa. ¿Por qué razón? Porque no puede, o yo no puedo solicitar lo que es el derecho sobre una cosa cuando no soy dueño y no puedo ni comprobar que soy el dueño. Entonces uno, aunque no sea dueño, tengo el beneficio de que si yo compruebo de que soy dueño, puedo ser parte, ¿verdad? Ahora, esto se debe verificar antes de iniciar el proceso, porque de lo contrario, imagínense, iniciamos el proceso y pues yo no puedo ni tengo cómo demostrar de que soy dueño de ese derecho, entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber, investigar y darnos a conocer sobre la legitimidad de lo que es el asunto. Entonces, ser asistidos por un profesional del derecho que los represente y los defienda. Estos son los 4 presupuestos que se necesitan para ser parte de un proceso, ¿verdad? Entonces, y pues aparte de eso, pues les informábamos también sobre el término de lo que es ser, lo que es las partes, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, mi nombre es Elvin Romero, yo soy el integrante del grupo número 2, ¿verdad? Gracias por su atención y su comprensión en este caso, y pues nos estaremos viendo en las próximas exposiciones que tengamos. Muchas gracias, pasen feliz día.